Bienvenidos a nuestra exposición. En este caso vamos a hablar del balance general y el estado de resultados de la compañía Airbnb en los últimos años y qué es lo que podrían mejorar mediante los datos presentados. Y estos son los rubros que vamos a estar analizando en esta presentación. Airbnb Inc. es una empresa de tecnología que opera una plataforma de hospedaje y alquiler de espacios a corto plazo, permitiendo que personas de todo el mundo puedan ofrecer sus propiedades a todos los viajeros. Su modelo de negocio se basa en la economía colaborativa, donde los anfitriones y huéspedes interactúan a través de una plataforma digital. La historia de Airbnb comienza en 2007, donde sus fundadores, Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blakerkey, enfrentan dificultades para alquilar su propio departamento en San Francisco. Ante esta situación, deciden ofrecer uno de los cuartos, inflan algunos colchones y ofrecen desayuno para unos asistentes de un congreso de diseño que había en la ciudad. Es así como nace Air Bed and Breakfast y después se transforma a Airbnb, una de las plataformas más innovadoras y disruptivas del sector turístico. Desde su lanzamiento, Airbnb ha experimentado un crecimiento acelerado, revolucionario en la industria hotelera al ofrecer una alternativa accesible y flexible de hospedaje. Con presencia en más de 220 países y millones de propiedades enlistadas, la empresa ha cambiado la forma en que las personas viajan, promoviendo experiencias únicas y personalizadas. Sin embargo, este crecimiento ha traído también desafíos como regulaciones gubernamentales en varias de esas ciudades y países y preocupaciones sobre el impacto de los mercados de vivienda y también sobre la seguridad de los alojamientos. Esto sucede porque ninguno de los países en donde ahora ya hay Airbnb, existía alguna regulación que pudiera correr al mismo ritmo de lo que crecía esta empresa. En 2020, la pandemia de COVID-19 representa un punto de inflexión para Airbnb. Con las restricciones de viaje y el miedo de la propagación del virus, la demanda de alquileres a corto plazo tuvo una reducción y una caída drástica. Airbnb vio una reducción significativa de igual manera en sus ingresos, lo que puso en riesgo su estabilidad financiera. La empresa tuvo que tomar decisiones muy difíciles pero estratégicas, incluyendo recortes de personal y ajustes en su modelo de negocio. Y de esa manera es que buscan el financiamiento para poder sobrevivir a la pandemia. A pesar de este golpe, Airbnb logró adaptarse y reestructurarse, implantando estrategias para impulsar la recuperación del sector. En diciembre del 2020 logra concretar una tan esperada noticia que es la oferta en la bolsa de valores, lo que marca un hito en su historia. En este informe vamos a realizar un análisis financiero de Airbnb basado en el caso Almost Out of Air, evaluando su evolución antes, durante y después de la pandemia para así poder identificar sus principales desafíos y oportunidades. A través del análisis de sus estados financieros, razones financieras y tendencias de ingresos, veremos cómo Airbnb logró enfrentar la crisis y las perspectivas que tiene para el futuro. El modelo de negocio de Airbnb se basa en una generación de ingresos a través de cuotas de servicio cobradas tanto a los huéspedes como a los anfitriones por cada reserva que se realiza en la plataforma. Un elemento clave en su modelo financiero es el ciclo de coinversión de efectivo negativo, ya que Airbnb recibe el pago del huésped antes de pagar al anfitrión, lo que permite mantener el efectivo en su balance temporalmente y generar intereses sobre esos fondos. ¿Por qué es un elemento clave? Porque el ciclo de conversión de efectivo negativo le permite a Airbnb operar con capital de terceros sin necesidad de financiamiento adicional. Esto significa que Airbnb recibe el dinero de los huéspedes antes de pagar a los anfitriones, lo que le da una ventaja de liquidez y de igual manera obtiene un financiamiento sin costo, eficiencia en flujo de efectivo y mayor rentabilidad. Sin embargo, este modelo de negocio presentó un desafío significativo durante la pandemia cuando las cancelaciones masivas requirieron que Airbnb reembolsara a los clientes de inmediato, mientras que los anfitriones esperaban recibir ingresos y no contaban con liquidez disponible, afectando la estabilidad financiera de la plataforma. Hola, mi nombre es Aranzazú y yo les voy a hablar de la reseña del caso de Airbnb Almost Out of Air. Airbnb es una empresa que pasó de reunir fondos en 2019 de 7.2 millones a 31 millones en 2017. A lo largo de la consolidación de la empresa, pues enfrentaron diferentes retos como regulaciones gubernamentales e impacto en el mercado de vivienda y de seguridad en los alojamientos. Sin embargo, su mayor reto fue durante la pandemia de 2019, ya que empezaron a recibir menos reservaciones y más cancelaciones, lo cual llevó a la empresa a modificar su política de cancelación por un reembolso completo. Esto no existía antes, ya que cada host era el que decidía acerca de la política de cancelación dependiendo del alojamiento. Esto también afectó a su modelo de negocio, ya que Airbnb estaba basado en generar ganancias a través de las cuotas de servicio que cobraba tanto a los anfitriones como a los huéspedes. Para marzo de 2020,
La empresa tuvo un paro de contrataciones, los fundadores también dejaron de recibir su salario y los altos ejecutivos tuvieron que reducirlo al 50%. También se estaba considerando un despido del 20%, 25% del personal. Y para abril de 2020 estaban decidiendo si debían adquirir más deuda, que se estaba pensando en 2 billones para poder sobrevivir a la incertidumbre que estaban enfrentando por la pandemia. Este préstamo se dividía en dos partes. La primera parte reemplazaba la línea de crédito renovable de Airbnb en el Banco de América y tenía una tasa del 8.5% a 5 años de vencimiento. Mientras que la segunda parte, Airbnb tendría que ceder parte de su capital en forma de garantías y para ello necesitaba considerar pues, su necesidad de liquidez y sopesar el posible efecto dilutivo que tuvieran pues estas acciones recientemente pues emitidas. Y finalmente, en diciembre de 2020, la empresa hace su oferta pública inicial y con esto entran a la bolsa de valores. Para el análisis financiero de la empresa Airbnb, yo utilicé los análisis verticales y horizontales para determinar diferentes puntos en los diferentes exhibits que había. En este caso, en el Exhibit 1, pude determinar mediante el uso del análisis vertical y horizontal que la empresa invierte una proporción pues considerable de sus ingresos en ventas y marketing, además de que pues, sus ingresos crecieron consistentemente, pero los costos también aumentaron significativamente, lo que resultó en pérdidas netas importantes, además de que sus ingresos crecieron año con año, aunque la tasa de crecimiento disminuye con el tiempo. En este caso, de un 80.3% en 2016, pasaron a un 31.6% en 2019. Y por otro lado, en el costo de sus ingresos, aunque sus ingresos crecieron, como mencioné, los costos también aumentaron. En este caso, un crecimiento notable del 82.4% en 2016. Con respecto al Exhibit 2, que en este caso, bueno, se habla del balance, del porcentaje total de los activos, determinando el análisis vertical y horizontal, bueno, llega a la conclusión que en 2019 Airbnb mostró una mayor proporción de activos no corrientes en comparación con el 2018, esto impulsado por el aumento en goodwill y la incorporación de arrendamientos operativos, además de que la proporción de pasivos corrientes ha aumentado en relación con los activos. Por otro lado, con el análisis horizontal pude determinar que aumentó los activos totales y los pasivos, pero también hubo un empeoramiento en la situación del capital contable, el déficit. En este caso, bueno, la empresa sigue mostrando una fuerte dependencia de los fondos recibidos y los pasivos a corto plazo. Y bueno, en el tercer exhibit que hablamos de los flujos de efectivo, pudimos determinar que la empresa mostró un aumento en la proporción de efectivo generado por actividades de financiamiento en 2019, pero los flujos operativos fueron más bajos. Por lo tanto, las actividades de inversión continúan drenando efectivo, aunque de forma menos pronunciada en 2019. Y por otro lado, hubo una caída de flujos en los operativos de 2019, mientras que los flujos de financiamiento aumentaron significativamente. Esto quiere decir que, bueno, aunque los flujos de efectivo de las actividades de inversión siguen siendo negativos, las adquisiciones de activos y las compras de valores fueron importantes. Por eso es que la empresa mejoró considerablemente su saldo del efectivo al final del 2019. Y aquí pues les vamos a explicar las razones de liquidez y endeudamiento primeramente, en donde se puede ver en las de liquidez que la razón circulante y la prueba de ácido existe una disminución notable a un 1.25 y 0.65 en el año 2019, por lo que provoca que la empresa está sufriendo para poder pagar las deudas a corto plazo y existen posibilidades de que sus obligaciones a ese rubro no se puedan financiar.
mientras que en el endeudamiento se puede ver primero un aumento a un 71%, por lo que existe una mayor dependencia en la deuda y mucha inestabilidad en la razón de apalancamiento, por lo que existe un desequilibrio financiero en la empresa, por lo que existe grandes posibilidades mediante lo visto tanto en los porcentajes de razón EBITDA pasivo y de pasivo circulante a pasivo total, que pues las deudas a corto plazo pues están tomando parte de los activos y puede existir pues baja solvencia. Y eso se puede corroborar en las razones de cobertura y rentabilidad, ya que primero en las de rentabilidad, el margen bruto, aunque está bien, de un 83% a un 110%, ya al ver los márgenes operativos y netos se puede ver porcentajes negativos. Eso se puede ver al aumento de costos de venta, al aumento de gastos de operación, eso que provoca hasta un margen neto en 2019 de menos 14%. Y al checar los datos con ROA y ROE, se puede ver primero que en el ROA con un menos 8%, siendo una mala gestión de activos, y el ROE un 3%, un 83%, por lo que existen pues anomalías mediante pues la baja capital tal financiera que existe. Y en las razones de cobertura se puede ver primero un bajo pagos de intereses, ya que pues primero los costos financieros están elevados y existen pues riesgos de insolvencia, ya que pues los flujos de efectivo de intereses son negativos. Mientras que las razones de eficiencia o de actividad, aquí se puede observar mejores cosas, aspectos positivos, con un periodo de cobranza de 29 días y un periodo de cuentas por cobrar o a proveedores de 46.3 días. La rotación de activos se podría mejorar, tiene un leve mejoramiento a un 58%, pero podría mejorar, ya que al mejorar este rubro se podrá mejorar la rentabilidad al tener mejor gestión de los activos. Hola, soy Regina Guzmán y esta es mi conclusión breve acerca del caso de Airbnb. En el análisis horizontal de los estados financieros de Airbnb se puede ver una caída drástica en los ingresos durante 2020 debido a la pandemia, contrastado con su crecimiento sostenido en los años anteriores. Los gastos operativos y las pérdidas netas aumentaron significativamente en 2019, lo que reflejaba un modelo de negocio costoso antes de la crisis. Por otro lado, el análisis vertical evidencia que Airbnb dependía en gran medida de la liquidez generada por las reservas futuras y su estructura de costos, especialmente en marketing y en expansión. Esto representaba un porcentaje elevadísimo en sus ingresos. La crisis de 2020 expuso esta vulnerabilidad, obligando a la empresa a tomar medidas drásticas para reducir costos y asegurar financiamiento. A pesar de la crisis, la empresa logró adaptarse, recortar gastos y obtener capital adicional, lo que permitió recuperarse parcialmente y realizar su oferta pública inicial en diciembre de 2020. El caso demuestra la importancia de la gestión financiera en momentos de crisis de incertidumbre y cómo tomar decisiones estratégicas pueden definir la viabilidad de una empresa en crisis. Mi conclusión es que Airbnb mostró un desempeño positivo en 2019 debido a su crecimiento constante en reservas y en ingresos. Sin embargo, el impacto de la pandemia en 2020 fue drástico. En este caso, pues afectó la actividad operativa como las finanzas de la empresa. Si bien Airbnb había aumentado sus activos no corrientes y su flujo de efectivo en años anteriores, la crisis sanitaria de cierta forma desestabilizó sus proyecciones, mostrando pues, una caída en las reservas y un aumento masivo de cancelaciones en marzo de 2020. De este caso podemos concluir que la pandemia desestabilizó las proyecciones de crecimiento que tenía. Sin embargo, sacó a relucir que Airbnb tenía un modelo de negocios costoso, ya que sus gastos eran mayores que sus ganancias. Lo positivo de este caso es que la empresa logró entender que necesitaba tomar mejores decisiones para gestionar y financiar la empresa, lo cual ocurrió con el cambio de estructura de capital a través de la venta de acciones. En conclusión, la empresa está en una situación complicada, pero aún tiene margen de mejora. Su liquidez está en bajada y débil, pero aún sus razón circulante y prueba ácida siguen siendo positivas. Su endeudamiento va en aumento y su cobertura está siendo insuficiente, haciendo que los pasivos tengan más porcentaje de los activos. Pero su gestión de rotación de cuentas es idónea. Lo que podría mejorar la empresa sería mejorar su rentabilidad mediante pues checar los costos operativos y los costos de ventas y mejorar su liquidez mediante qué deudas pueden pasar de corto plazo a largo plazo para que la empresa pueda manejarse de mejor manera.